El calor era sofocante, de esos que te pegan en la piel y te roban el aliento. En mi pequeño pueblo, El Refugio, en Jalisco, agosto siempre era así, un horno. El asfalto de la carretera parecía derretirse bajo el sol implacable, y el aire vibraba con el peso de la canícula. Yo estaba sentada en el porche, sorbiendo un agua fresca de Jamaica bien fría, esperándolos a ellos. Mi hija, Elena, con su esposo, Ricardo, y mis nietos, Sofía y Mateo, venían desde Guadalajara. Siempre me ponía nerviosa antes de que llegaran, aunque los amara con toda mi alma. Elena, mi única hija, siempre fue tan organizada. Y un poco distante. Como si la vida fuera una lista de tareas por cumplir. ¿Y Ricardo? Ricardo era callado. Demasiado callado para mi gusto. Veía en sus ojos un cansancio que conocía demasiado bien. Escuché el ronroneo de un motor viejo. Debían ser ellos. Me levanté, alisando mi huipil de manta color lavanda que llevaba puesto ese día. Era sencillo, sin adornos, holgado y fresco, perfecto para el calor. No llevaba nada debajo, ¿para qué? Este es mi hogar, mi oasis, y me gusta sentir el sol en mi piel. Mi cabello, ya con algunas hebras plateadas, lo recogí en un moño suelto, y en mis pies calzaba unas sencillas huaraches de cuero. No me maquillaba desde hacía años, desde que mi esposo, José, se fue. Me sentía bien en mi naturalidad, en esta piel curtida por el sol, marcada por años de trabajo en el jardín. El coche se detuvo junto a la vieja y algo torcida cancela. A pesar de todo, mi jardín, mi orgullo, estaba impecable como siempre. Las bugambilias en las macetas, las hierbas aromáticas en los bancales, todo florecía en pleno verano. Los niños saltaron primero, chillando y discutiendo quién dormiría primero en casa de la abuela. Sofía, mi nieta mayor, siempre tan enérgica, y el pequeño Mateo, con su mata de pelo rubio, no se quedaba atrás. Elena bajó, me dio un beso rápido en la mejilla, y ya estaba llamando a los niños para que tuvieran cuidado. De inmediato, cargó a Mateo en brazos, abrazándolo fuerte. Ricardo fue el último en salir del coche. Lo vi secarse el sudor de la frente. Su camisa de algodón, aunque clara, se le pegaba a la espalda. Sus pantalones de mezclilla, algo gastados, indicaban que no se preocupaba mucho por su apariencia. Sus manos, al agarrar la manija de la puerta, eran fuertes, con venas marcadas. Noté que su mirada estaba vacía, como si algo se hubiera apagado en ella. Se acercó a mí lentamente. No me tocó, pero en su voz, cuando dijo, «Buenos días, abuela Isabel», había algo que me produjo un pinchazo. «Bienvenido, Ricardo», dije, y luego, mirándolo a los ojos, añadí con una preocupación que no pude ocultar, «¿Estás más delgado? ¿O es que estás muy cansado?» Asintió con la cabeza, y en sus ojos apareció una sombra de sonrisa. «Sí, algo de eso hay». Tomé una pesada bolsa del maletero, como si nada. Sentí su mirada sobre mí mientras me daba la vuelta para llevarla a la casa. Mi huipil de manta ondeaba suavemente con cada paso, y sentía en mi espalda el calor del sol. El olor a hierba recién cortada se mezclaba con el delicado aroma de la manzanilla que crecía junto al camino. Y entonces, por primera vez, de una manera tan clara, sentí algo que me sorprendió. Lo vi no solo como mi yerno, sino como un hombre. Era una sensación extraña, nueva, que me hizo sentir incómoda y, al mismo tiempo, viva. Al día siguiente, Elena anunció que tenía que ir a la ciudad. A la peluquería, luego a ver a una amiga, luego a hacerse unos análisis. Su amiga estaba embarazada y Elena tenía que acompañarla. Los niños se quedarían conmigo, y con Ricardo, si fuera necesario. «Quédate, descansa. De todos modos, te hará bien», dijo, sin levantar la vista del espejo, mientras se pintaba las cejas. Asentí. Quise decir que, en realidad, me vendría bien un poco de calor humano, no solo el sol, pero me callé. Se fue por la mañana. Me quedé. Los niños rápidamente se escabulleron a casa de los vecinos.
Allí les esperaba toda la pandilla del pueblo, bicicletas, redes para mariposas, gatitos, el río. Me quedé casi sola. Casi, porque Ricardo estaba en casa, y ese, casi, comenzó a calentarse gradualmente dentro de mí. Estaba arreglando la cerca, cortando una tabla vieja, el sudor me corría por la frente. De repente, noté que Ricardo había salido a los bancales. Llevaba la misma ropa de algodón ligera con la que había llegado, una camisa clara y pantalones. La tela, suave y natural, se le pegaba a su cuerpo sudoroso. Se agachaba, arrancaba malas hierbas, acomodaba los calabacines. A veces se enderezaba, se secaba la frente y miraba en mi dirección. Como sin querer. Fingía estar ocupada, pero mis ojos se deslizaban solos hacia sus hombros, fuertes, bronceados, y hacia sus manos, las mismas que había visto en la manija del coche. Estaban sucias de tierra, pero tenían algo que me atraía. Sentía su olor, no a perfume, sino el olor de un hombre, cansado del trabajo, del sol, de la vida. Era el olor a tierra, a sudor y a algo que me recordaba un calor largamente olvidado. Sentía como si flotara a su alrededor, ese olor masculino, maduro, hogareño, como si oliera a algo prohibido, a algo que me había faltado durante años. Luego se acercó. Traía un vaso de agua fresca. Yo estaba cubierta de polvo, sudorosa, con los codos llenos de tierra. Bebe, hace calor, dijo, y sus dedos rozaron mi mano. Delicadamente, como si fuera a propósito. ¿O solo me lo pareció? Tomé el vaso, di un sorbo, lo miré. Me miró directamente a los ojos, por un largo rato, como si estuviera decidiendo algo. Luego sonrió y regresó. Lentamente. Volví a ver su espalda, sus hombros, su camisa ondeando suavemente con la brisa. Miré y ya no fingí que no quería. Sentía vergüenza, calor y una vitalidad endemoniada. El sol se puso detrás de los árboles. El calor disminuyó un poco, pero mi alma no. En la casa olía a cebolla frita y cilantro. Estaba sentada en el banco de madera junto a la mesa bajo el árbol de mango. Traje unos tacos de carnitas con salsa verde y cilantro fresco, 2 vasos, una botella de tequila casero. Sin preguntar, se sentó a mi lado. Un poco para abrir el apetito, dije. Mañana hay que levantarse temprano, pero hoy se puede. No protestó. El primer trago de tequila pasó suavemente, casero, con un ligero dulzor. El segundo, un poco más fuerte. Con el tercero, llegó el silencio, ese que solo existe entre personas que tienen algo en mente. Escucha, comencé. No dejo de pensar. Tú, seguramente, te cansas mucho. El trabajo, los niños, el apartamento, Elena. Solo me sonreí. Me canso, dije, pero no del trabajo, sino del silencio, de las paredes frías. Vivimos como vecinos. Lentamente, se volvió hacia mí. ¿Y tú eres feliz con ella? Me quedé en silencio. No me refiero a que discutan. Eso pasa. Me refiero a otra cosa. ¿Eres un hombre con ella? Por la sorpresa, tosí. No se inmutó. Perdona si me meto. Es que yo no me he sentido mujer en 10 años. Desde que enviudé, así ha sido. Y tú eres un buen hombre, fuerte, paciente. Me callo, pero lo veo todo. No supe qué decir. El tequila de repente me golpeó la cabeza. ¿O fueron sus palabras? Ella no te valora, dijo en voz baja. Tienes un vacío en los ojos. Así no debería ser. Se estiró para tomar un taco, y su mano se deslizó sobre la mía. No fue a propósito, pero tampoco fue un accidente. Se quedó un poco más de lo necesario. Capturé su mirada. No temblaba, se mantenía firme. Valiente, directa. ¿Y tú? Pregunté. ¿Eres feliz? Se sonrió. Amargamente. Mi vida con mi esposo fue como en el ejército,
clara, a tiempo, sin pasión. Y me callaba, porque así se esperaba, porque era vergonzoso. Y luego entendí, lo vergonzoso no es desear, sino vivir como un trapo. Me quedé en silencio. El viento susurraba entre las hojas. En el pueblo, por las noches, todo era tranquilo. Se oía el zumbido de los mosquitos. Tienes manos de verdad, dije de repente. Así, trabajadoras, tan largamente olvidadas. Y hueles no a desodorante, sino a vida. No sabía que era más fuerte en él, la añoranza o el deseo. Quizás ambos. Pero en ese momento, no era el esposo de mi hija. Era un hombre, vivo, real, hambriento de calor. Se levantó y entró en la casa lentamente. Y yo lo seguí con la mirada, sin apartarla. En mi cabeza resonaba una sola cosa, no tengo derecho, pero lo deseo mucho. Ya era pasada la medianoche. La casa estaba en silencio. Los niños dormían en casa de los vecinos. No hizo falta convencerlos. Allí les daban dulces y ponían caricaturas en una vieja laptop. Me quedé sola, o más bien, a solas con él. Elena no llamó. Ni un solo mensaje. Ni un ¿cómo están?, ni un besen a los niños. Simplemente, silencio. Y en ese silencio, salí a fumar. Me senté en el banco junto al pozo. El tabaco amargaba un poco, pero no aliviaba el calor interno. Había una sensación extraña, como si algo fuera a suceder. De un momento a otro. Apareció casi sin hacer ruido. En bata, descalzo. El cabello suelto. Sin maquillaje, sin joyas. Solo él, real, tal como era, y por eso, aún más hermoso. Se paró frente a mí, entrecerrando los ojos por el humo del cigarrillo. ¿No puedes dormir?, preguntó en voz baja. No mucho, dije, mirando a un lado, pero lo sentía en mi piel. Estaba muy cerca. Se sentó en el banco, pero no a un lado, como de costumbre, sino más cerca. Pierna con pierna, cadera con cadera. Un segundo después, sentí su mano cálida, suave, sobre la mía. Estás todo cerrado, susurró. Necesitas desahogarte. Giré la cabeza. Me miró directamente a los ojos, sin juegos, sin coqueteos, simplemente como un hombre que ya no tiene miedo. No se puede, exhalé, pero yo misma sabía, es tarde, ya se puede, ya se quiere. Ya era demasiado cerca. Me tocó la mejilla. Su palma estaba fría por el agua o, quizás, simplemente temblaba. No me aparté. Al contrario, tomé su palma y la apreté contra mí. Yo no pedí. Tú mismo, susurró. No respondí. Simplemente pasé los dedos por su mano. Lentamente, como si comprobara si realmente estaba sucediendo. Y entonces se acercó un poco, no como en las películas, no de golpe. Simplemente se inclinó y su frente rozó la mía. Nos quedamos así en la oscuridad, en esa extraña penumbra donde todo el pueblo parecía contener la respiración. Solo los grillos chirriaban en la hierba. Luego, sus labios. Primero en mi mejilla, luego cerca de mi oído. Y un susurro, si te vas ahora, no diré una palabra, pero si te quedas, no me echaré atrás. Me quedé. Me tomó de la mano y me guió. Cruzamos el patio. La casa crujía bajo nuestros pies. El primero. Yo lo seguí, como a tientas. Mi corazón latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Entramos en una pequeña habitación, con una fina colcha y una lámpara antigua. Se volvió hacia mí, sin decir una palabra, y me abrazó. Su cuerpo estaba cálido, suave, ligeramente tembloroso. Sentía su aliento en mi cuello. Sus manos se deslizaban por mi espalda, como si recordaran. Y luego, nuestra piel se tocó. Viva, cálida, real. No me apresuré. Ni una frase de más.
Simplemente respiramos el uno del otro, nos acostamos, nos tocamos. Y en algún momento, todo se volvió natural. Entré en él lentamente, como si supiera que con eso lo cambiaba todo. Se arqueó y susurró suavemente, sí, así, no me sueltes. Sus dedos se apretaban en mis hombros. No gemía. Susurraba, como si temiera asustar ese momento. Nos movimos como si nos conociéramos desde hace muchos años, pero solo ahora éramos nosotros mismos. Esto no era lujuria, era hambre, larga, profunda, y ahora se llenaba. Cuando todo terminó, no me soltó, solo me apretó más. Ahora sabes cómo te he mirado todo este verano, susurré. Y él no supo qué decir, porque en su cabeza había un vacío. Y en su cuerpo, un peso, pero no de culpa, sino de que se sentía vivo. Me desperté temprano. El sol entraba a raudales por la cortina blanca, y esa franja de luz en el suelo me inquietaba. Como si alguien nos hubiera sorprendido. Aunque en la habitación no había nadie más que yo y él. Él yacía a mi lado, tranquilo, con los ojos cerrados y tan hermoso, sin maquillaje, sin máscaras, con los labios ligeramente entreabiertos y una sombra de sonrisa. Lo miraba y no entendía cómo había sucedido todo esto y cómo iba a vivir ahora. No soy una heroína, ni una femme fatale. Soy una mujer común que simplemente se cansó de la indiferencia. Y a mi lado resultó estar un hombre que simplemente lo sintió. Lo adivinó. Se movió, abrió los ojos. No había en ellos ni una pizca de miedo, ni una pizca de vergüenza. Al contrario, me miró de una manera que mi hija no me había mirado en muchos años. Buenos días, dijo en voz baja. Buenos días, respondí, por alguna razón, también sonreí. Se estiró, y la colcha se deslizó de su hombro. La luz caía directamente sobre su piel bronceada, y sentí cómo volvía a sentirme atraída hacia él. Pero no para abalanzarme, sino simplemente para tocarlo con la palma de la mano, acariciar su hombro, su cuello, sentir ese calor. Sin prisa, me incliné y rocé sus labios. Suavemente, como si me disculpara. Me atrapó por el cuello, me atrajo más cerca y susurró, no me arrepiento. No respondí nada, porque yo misma aún no sabía si me arrepentía, solo sabía una cosa. Dentro de mí se había hecho silencio. Como si alguien hubiera apagado la alarma que siempre zumbaba. Luego nos levantamos. Se vistió, salió al porche, a lavarse, a limpiarse de todo, del sudor y de los pensamientos. En el patio ya cantaban los gallos. El aire era como leche, cálido y denso. Sobre la mesa había una tetera, vasos, un tazón con hot cakes. Salí detrás de él en una bata corta, descalza. El cabello recogido, los ojos aún un poco somnolientos. Hice hot cakes, dijo simplemente. Come. Trabajaste mucho ayer. Se sentó a mi lado, me sirvió té, me ofreció un hot cake, como un esposo. Solo que más tiernamente, más cálidamente, más sinceramente. Cuando me estiré para tomar la miel, su mano se encontró con la mía. No la quitó, simplemente se quedó. No me sobresalté. Nos quedamos así, con las manos sobre la misma taza. ¿Comprendes que no es un sueño?, preguntó en voz baja. Comprendo. ¿Y comprendes que ahora no será como antes? Asentí. Claro. Comprendía, pero dentro no había pánico. Solo la pregunta, ¿y ahora cómo? Nos quedamos en silencio. Se oía el gorjeo de los pájaros y el goteo del agua del lavabo. La mañana parecía pacífica, pero todo ya era diferente. Todo. Se levantó, se acercó al fregadero, se lavó las manos. Su espalda era fuerte, masculina. Lo miraba y sentía como algo se apretaba dentro de mí. No era lujuria. No. Era una sensación, como si hubiera abierto no una puerta, sino un portal, detrás del cual estaba la vida real. Y ahora, o hacia allí, o de vuelta a la oscuridad. Capturó mi mirada en el reflejo de la ventana. No me temas, dijo.
No exijo nada, pero lo recordaré todo. Asentí. Yo también. Y eso era verdad. El sol, que por la mañana se había sentido como un testigo amable de nuestro despertar, ahora estaba en su cenit, quemando sin piedad mi aldea. El aire era pesado, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso los pájaros habían enmudecido, buscando refugio en la sombra de los viejos mangos. Yo lo sentía. Cada célula de mi cuerpo vibraba, llena de una energía nueva y extraña que me producía inquietud y excitación a la vez. Estaba detrás del granero, entre los fardos de heno. Necesitaba clavar una tabla a la escalera inestable. Los niños adoraban trepar allí, y no podía permitir que se lastimaran. Pensé que el trabajo distraería mi atención, que mis manos ocupadas en un esfuerzo físico simple permitirían que mi cabeza se enfriara. Pero no ayudó. Cada movimiento, cada golpe de martillo, cada clavo hundido en la madera vieja, me recordaba a él. A su rostro, a su piel rozada por el sol de la mañana, a cómo me había apretado contra él, a cómo me había desvanecido en él. El sudor me corría por la espalda, me había quitado la blusa en el porche, estaba toda cubierta de aserrín y polvo. Y entonces escuché pasos, ligeros, cautelosos. «Isabel, ¿estás aquí?» Su susurro, más un aliento que palabras. Me asomé por detrás de la pared. Estaba parado a la entrada, en la sombra. Llevaba los mismos pantalones de lino, un poco sucios ya, y una camisa suelta. Pero no era la ropa lo que me llamaba la atención. Era la forma en que la tela se adhería a su cuerpo, mojada por el calor, resaltando sus hombros, su espalda. Veía los músculos ligeramente definidos, tensos por el trabajo. Su camisa estaba un poco desabrochada en el pecho, dejando ver un trozo de piel bronceada. En su cuello brillaban gotas de sudor que lentamente resbalaban hacia abajo, desapareciendo bajo la tela. «Quería ver cómo te iba», dijo. «¿Quizás traer agua?» «Ya terminé», murmuré, pero no dejé de mirarlo. Dio un paso, luego otro, y se detuvo a mi lado. Guardó silencio, me miró como si ya lo supiera todo y como si todo estuviera permitido. Sentí ese olor que recordaba de ayer, una mezcla de tierra, sudor y algo inasible, algo que me hacía sentir a la vez cohibida y atrevida. Era el olor del trabajo, el olor de la vida verdadera, tan diferente de los perfumes estériles de la ciudad. «No debería haber venido», dijo en voz baja. «Pero, ¿entiendes? No pude no venir». No respondí nada, solo me acerqué más. Entre nosotros había 1 centímetro, un aliento. Puse mis manos en su cintura desnuda. Sentí como su cuerpo temblaba bajo mis dedos. No se apartó, al contrario, se acercó aún más. Sentí el calor de su piel, la sequedad del heno bajo mis pies y ese olor intenso y real. Su cabello, ligeramente húmedo por el sudor, brillaba en la penumbra. «No entiendes lo mucho que te necesito», susurró. Esas palabras rompieron algo en mí. Lo pegué contra la pared. No brutalmente, sino con decisión. Levantó los ojos. No había miedo en ellos, solo un desafío. Los pensamientos desaparecieron. Solo quedaron los movimientos. Calientes, ciegos, animales. Lo envolví con mis piernas alrededor de sus caderas, lo apreté fuerte. Se arqueó, echó la cabeza hacia atrás. Su camisa se deslizó sola de sus hombros. Su piel estaba caliente, olía a sal y a cebolla de la huerta, y a ese verano loco. Mi cuerpo pareció encontrarlo por sí solo. Entré en él lentamente, casi con reverencia. Soltó un suave suspiro, como si lo hubiera contenido toda su vida. Comenzamos a movernos sin palabras, como si hubiéramos sido creados el uno para el otro. Me tomó por los hombros, luego por el cuello, y luego simplemente nos fundimos en uno. «No pares», susurró, «por favor». En ese momento, yo no era la suegra de mi hija. Era simplemente una mujer, esa que es necesaria, que da calor, que hace que el corazón lata. Y él no era mi yerno. Era un hombre que había despertado, a quien nadie había tocado, oído, sentido durante demasiado tiempo.
El heno pinchaba, el calor era abrumador, el sudor me bañaba los ojos. Pero fue lo más real que me había pasado en años. No había vulgaridad en ello, solo verdad. Nos despojamos no solo de la ropa. Nos despojamos del cansancio, la indiferencia, el silencio. Su cuerpo bajo el mío, cálido, sumiso, como si él mismo pidiera más. Y yo no podía no dárselo. Quería darle ese sentimiento. Quería que supiera que estaba viva, que era necesaria, que no era solo una madre, una abuela, una ama de casa, sino una mujer de verdad. Cuando todo terminó, me quedé en él. No nos movimos. Me tomó por el cuello y susurró algo incomprensible. Palabras como una oración. Cerré los ojos. Y en ese momento, como si un rayo hubiera caído, todo dentro de mí se reinició. Como si hubiera nacido de nuevo, no con él, sino en mí misma. Como si hubiera regresado a un lugar del que me había ido hace mucho tiempo. Nos separamos lentamente. Con renuencia. Él se arregló la camisa, pasó los dedos por mi rostro. No fue solo sexo, dijo. Fue como respirar. Me diste a respirar de nuevo. No respondí nada, porque sabía que si decía una palabra, me desmoronaría. Me besó en la frente, como una despedida, pero también como un agradecimiento. Y se fue. Y yo me quedé de pie en el heno, sudorosa, bajo ese calor loco. Y solo un pensamiento me rondaba la cabeza, ¿y ahora qué? Me senté en la viga del granero, descalza, con la blusa en las manos, el heno aún en el cabello. En mi pecho, silencio. No paz, sino precisamente silencio. Ese que sigue a una tormenta. Como si alguien hubiera apagado el sonido en todo el mundo. Nadie lo sabía, nadie lo vio, pero por dentro me había roto. No por la mitad, sino en cientos de pequeños pedazos. En cada uno, culpa, en cada uno, placer, en cada uno, él. No sabía qué pensar, no sabía quién era ahora. Esposa, adúltera o simplemente una persona que un día anheló calor y lo tomó cuando se le ofreció. No, salió. La casa parecía vacía, como si hubiera muerto. Y yo no me atrevía a entrar. No porque tuviera miedo, sino porque había pasado demasiado. Recordé su aliento en mi mejilla. Recordé cómo sus dedos se aferraron a mí, como a una última oportunidad, y no pude odiarme a mí misma. No lo lograba. Había vergüenza, sí. Pero se mezclaba con algo cálido. Con eso que no había existido en mucho tiempo. ¿Amor? No, no amor, pero tampoco solo deseo. Era algo intermedio, algo salvaje, dolorosamente necesario y a la vez imposible. Como un sorbo de agua en el desierto. Bebes con avidez, incluso si sabes que después pagarás por cada sorbo. Me levanté, fui al pozo, me lavé. El agua fría me escocía la cara, como si me castigara, pero era imposible limpiarme. A mis espaldas, la puerta crujió suavemente. No me volví. Sabía que era él. Lo siento, susurró, solo 2 palabras. Pero en ellas estaba todo, el dolor, la alegría, la culpa, y el hecho de que ya no podríamos volver, aunque quisiéramos. Lentamente me di la vuelta. Estaba descalzo con la misma ropa. Su rostro estaba tranquilo, sin lágrimas, sin histeria, solo una mirada serena, adulta, firme. Yo no pido nada, dijo. Simplemente me diste algo que tenía miedo de desear, y ahora me siento más ligero, y tú decides. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. Por dentro, un torbellino, en mi cabeza, un vacío, en mi corazón, como si alguien acabara de quitar una vieja cadena oxidada. Y ahora, había empezado a latir de nuevo. Elena llegó por la tarde, inesperadamente, sin avisar. El coche traqueteó en la cancela, y todo dentro de mí se tensó como un resorte. Estaba sentada en el patio bajo el manzano, sin esperar, sin prepararme, simplemente mirando cómo las hormigas trepaban por la raíz del árbol. Los niños, como por orden, salieron corriendo de la casa de los vecinos con chillidos.
Corrieron hacia el coche. Elena bajó con unos pantalones de mezclilla nuevos, toda fresca, con una bolsa en la mano y con su expresión habitual. ¿Y cómo les fue sin mí? Me sonrió. Me levanté, me acerqué, la besé en la mejilla por costumbre. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondí. Todo tranquilo. La palabra, tranquilo, resonó en mis sienes, porque por dentro no había calma en absoluto. En absoluto. Ricardo salió de la casa un poco más tarde, con una toalla en la cabeza, en bata de casa. Calmado, imperturbable. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera ocurrido detrás del granero. Todo. Se acercó a su hija, la abrazó, la ayudó con la bolsa, empezó a moverse. Susurraron algo, prosaico, simple, hábilmente. Yo me quedé a un lado, mirándolos, a mi hija, a mi yerno, como si comparara, aunque sabía que no debía. No era ético, no era de mujer, pero ya no podía hacer nada al respecto. Y justo en ese momento, cuando Elena se dio la vuelta, Ricardo capturó mi mirada por una fracción de segundo, no sonrió, no parpadeó, simplemente me miró. En esa mirada estaba todo. Ahora eres diferente. Yo también. Y lo recordaremos siempre. Salimos el domingo por la mañana. Los niños corrían por el patio, Elena metía las bolsas en el maletero, quejándose de que de nuevo no encontraba nada. ¿Y cómo viviste aquí sin mí? Curioso, papi. Asentí, sonreí. Formalmente, automáticamente. Yo estaba en el porche en bata, pero ya maquillada. El cabello cuidadosamente recogido. Como siempre, todo bajo control, solo la mirada un poco cansada. Ojos, como después de una tormenta. Cuando Ricardo cerró el maletero, se acercó no a Elena, sino a mí. Me entregó un recipiente. Pastel de la abuela, dijo. Para que no se mueran de hambre en el camino. Gracias, asentí. Mano a mano. ¿Accidentalmente? No lo creo. Un toque cálido, real, sin falsedad. Y en él todo lo que no podemos decir en voz alta. Me miró a los ojos. En silencio, sin palabras superfluas. Cuídala. Es buena. Guardé silencio. No había nada que decir, porque sí, es buena, porque sí, la quiero. Pero todo ya era diferente. Dentro de mí se había anidado algo distinto. Elena se sentó en el coche. Ricardo al volante. Una última mirada al espejo retrovisor. Yo parada en la cancela. Con una mano me sujetaba el cabello del viento, con la otra saludaba a los niños. Una sonrisa, como si todo siguiera igual, pero sé que en esa mujer, por dentro, también hay un nuevo abismo, igual que en mí. Nos fuimos. Miraba hacia adelante, pero sentía su mirada en mi nuca. Como un sello, como una marca. Indestructible. Cruzamos el pueblo, la calle, el puente. Y ya, al doblar la esquina, desapareció la casa en la que yo había estado con él. Real, sin máscaras, pecadora, viva. Elena encendió la música, una canción de una vieja lista de reproducción. La misma sonaba, como si todo fuera normal, como si nada hubiera pasado. Y yo sonreía, porque sé que hay cosas de las que no se habla. Hay historias que viven en silencio. Pero por ello no son menos reales. A veces, son incluso más fuertes. El regreso a Guadalajara fue como una bofetada de aire frío después de salir de un temazcal. El calor de mi pueblo en Jalisco, impregnado de sudor, sol y verdades desnudas, se desvaneció de golpe, cediendo el paso al frescor climatizado de la ciudad y su ritmo ordenado y predecible. Elena, contenta de volver a su realidad estéril, se sumergió de inmediato en sus obligaciones. Los niños regresaron al kinder y a la escuela, y yo me quedé con Ricardo. En el apartamento que de repente me pareció demasiado grande y demasiado silencioso. Ricardo también volvió al trabajo. Lo veía por las mañanas,
con su camisa elegante y su portafolio en mano, salir del apartamento, sus pasos perdiéndose en el bullicio de la escalera. Cuando regresaba por la noche, estaba cansado, pero en sus ojos aún brillaba ese nuevo fulgor que había visto en el refugio. Hablábamos, pero ya no con la misma libertad de allá. Las palabras eran más cautelosas, pesaba cada frase, porque sabía que Elena podía entrar en cualquier momento. Nuestras miradas, esos breves e intensos intercambios de pensamientos, se convirtieron en nuestro nuevo lenguaje. Yo sabía que él recordaba. Sentía que yo también. Los días pasaban. Cada mañana, cuando me despertaba en su casa, en la habitación de invitados, sentía como mi cuerpo anhelaba su cercanía. Extrañaba su olor después del trabajo, el olor de un hombre que trabaja duro, pero que también vive. El calor de sus manos sobre mi piel, esa sensación de ser vista que me dio allá, en el silencio de mi pueblo. Empecé a verme diferente en el espejo. Mi huipil de manta, ahora guardado en la maleta, parecía un recuerdo lejano. Aquí, en la ciudad, me vestía de otra manera, más apropiada, como suegra. Pero por dentro, bajo las blusas elegantes y las faldas, sentía ese calor nuevo y vivo. Mi cuerpo, que durante años había sido solo un recipiente, de repente había despertado a la vida. Sentía como cada momento del día traía consigo su presencia. Por la mañana, cuando preparaba el café en la cocina, escuchaba su suave murmullo al otro lado de la pared, mientras se preparaba para salir. Lo imaginaba con una camisa fresca, con el aroma del agua de colonia matutina que se mezclaba con su aroma natural y masculino. Eran esos pequeños detalles, apenas perceptibles, los que me recordaban aquellos días. Por la noche, cuando los niños ya dormían y Elena se ocupaba de sus cosas, a menudo nos sentábamos en la sala. Ricardo leía las noticias en su tableta, yo bordaba. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el suave roce de las páginas o el tintineo de mis agujas. A veces, cuando levantaba la vista para preguntar algo trivial, nuestras miradas se encontraban. En sus ojos veía la misma pregunta, el mismo anhelo, el mismo deseo oculto. Recuerdo una noche en particular. Elena había salido a una reunión con amigas. Los niños, agotados después de un día intenso en la escuela, se durmieron en sus camas. Ricardo estaba sentado en un sillón, yo en el sofá de enfrente. Él leía un libro, y yo intentaba concentrarme en mi bordado. De repente, sentí que me miraba. Levanté la vista. Sus ojos, oscuros y cansados, estaban fijos en mí. No había nada inapropiado en ellos, pero sí una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Estás cansada?, preguntó en voz baja, dejando el libro sobre sus rodillas. Un poco, respondí, y mis dedos, en lugar de trabajar, temblaban. Y a mí me falta el sol, dijo, y en su voz había algo que entendí sin palabras. Anhelaba la libertad, la simplicidad, lo que había sucedido en el refugio. Se hizo el silencio. Largo, lleno de palabras no dichas. Sentía como su mirada se paseaba por mis manos, por mis brazos, por mi cuello. Sabía que no veía solo a la suegra. Veía a la mujer. Sentí el suave, aunque invisible, peso de su mirada, que como un toque de terciopelo se deslizaba por mi piel. Esa noche llevaba un sencillo vestido de punto gris oscuro, de tela suave y fina, que caía con fluidez, realzando las líneas naturales de mi cuerpo. Sin mangas, con escote de barco, era elegante en su simplicidad. En el cuello, solo llevaba una delgada cadena de plata con un pequeño dije, un recuerdo de mi abuela. Me sentía cómoda en él, pero ahora, bajo su mirada, sentí como la tela se adhería suavemente a mi piel, y el aire a mi alrededor parecía volverse más denso. En un momento dado, Ricardo se levantó. Se acercó a la ventana, mirando la ciudad oscura. Y luego se volvió, y su mirada se posó de nuevo en mí. Isabel, dijo, y en su voz había algo que hizo que mi nombre sonara completamente diferente. Había calidez, súplica y una especie de intimidad que me había faltado durante años. No se acercó más. Simplemente se quedó allí, mirándome, y sus ojos decían más que 1000 palabras.
Sentía como me temblaba el corazón. Era esa sensación extraña y atractiva que me había acompañado desde el regreso. Una mezcla de excitación, culpa y un anhelo incomprensible. Sabía que no podíamos hacer nada. Sabía que era una locura. Pero al mismo tiempo, sentía que necesitaba su presencia, su mirada, lo que él despertaba en mí. En el silencio de esa noche urbana, en ese apartamento ordenado, de repente me sentí salvaje y libre. Cuando Elena regresó, nos encontró en la sala. Ricardo volvía a leer, yo bordaba. La habitación estaba en perfecta calma. ¿Todo bien?, preguntó, quitándose el abrigo. Sí, hija, respondí. Ricardo asintió. Ninguno de los dos reveló lo que había sucedido en esos largos momentos de silencio. Pero yo sabía que ese silencio era más ruidoso que cualquier conversación. Ese silencio era una promesa. Al día siguiente, cuando Ricardo salía para el trabajo, se detuvo en el umbral. Se hizo a un lado para dejarme pasar en el pasillo. Mi brazo rozó suavemente el suyo. Sentí el calor de su piel a través de la fina tela de su camisa. Por una fracción de segundo, su mano flotó en el aire, como si quisiera tocarme. Pero no lo hizo. Sus ojos se encontraron con los míos. En ellos había la misma comprensión profunda y la promesa no dicha. Me di la vuelta y fui a la cocina, y su olor fresco, masculino, ligeramente amargo a café quedó en el aire. Sabía que esperábamos. Esperábamos el próximo momento, el próximo instante, cuando el mundo desapareciera y volviéramos a ser simplemente nosotros. La espera en la ciudad era como asfixiarse dentro de un corsé demasiado apretado. Cada día, cada hora, parecía alargarse interminablemente. Mis pensamientos daban vueltas alrededor de esos días en el refugio, alrededor del olor a heno y sudor, alrededor de las miradas de Ricardo que encendían un fuego en mi interior. Elena estaba cerca, como siempre. Su planificación, su precisión, su incesante afán por el orden, se volvieron insoportables para mí. La veía a ella, tan satisfecha con su perfección, y sentía un vacío. Sabía que esa yo, la de hace apenas unas semanas, habría aceptado todo sin decir palabra. Pero esta nueva Isabel, la que Ricardo había despertado en el pueblo, ya no podía callar. Por las noches, cuando el sueño llegaba, estaba lleno de él. Me despertaba sudorosa, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, con una sensación de ardoroso anhelo. No eran sueños de pasión vulgar, sino de cercanía, de tacto, de comprensión sin palabras. Soñaba con sus manos, las mismas que clavaban clavos en la madera, acariciando suavemente mi piel. Con su olor, una mezcla de tierra y hombre, envolviéndome, dándome una sensación de seguridad. Me despertaba con un vacío que era más doloroso que nunca. Una tarde, cuando Elena salió a hacer unas compras largas y los niños estaban en la escuela, Ricardo regresó del trabajo más temprano de lo habitual. Tenía la luz apagada en los ojos y los hombros caídos por la impotencia. Lo vi arrojar el portafolio al suelo y desplomarse en el sofá de la sala, sin siquiera quitarse la corbata. Estaba allí, con nosotros, pero al mismo tiempo en algún lugar lejano. Lo sentía. Me acerqué a él lentamente. Vestía un traje oscuro que le parecía demasiado rígido, aprisionándolo. Su camisa blanca, aunque perfectamente planchada, estaba ya ligeramente arrugada en los hombros. Noté cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el nudo de la corbata. Estaba tan cansado, tan apagado. Me senté a su lado, en el borde de un sillón. ¿Pasó algo?, pregunté en voz baja, y mi voz, a pesar de mí, temblaba. Levantó la cabeza. En sus ojos vi dolor. Nada. Simplemente, me canso. Cada vez más. Me quedé en silencio. Sabía lo que sentía. Conocía esa sensación, cuando la vida se convierte en una carga y cada día es solo otra batalla. Me acerqué más, sin pensarlo. Mi mano se levantó lentamente y tocó delicadamente su mejilla. Estaba caliente. Sentí como su piel temblaba bajo mis dedos, igual que aquella vez, detrás del granero.
Necesitas descansar, dije. Un verdadero descanso. Sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había vacío en ellos, solo una comprensión profunda y dolorosa. Retiré mi mano con delicadeza, y él la tomó, sujetándola con firmeza. Sus dedos, ásperos por el trabajo, eran cálidos y fuertes. Sentí cómo me envolvía la calma, pero también algo más, un anhelo. De repente, Ricardo se levantó. Necesito aire, dijo en voz baja, soltando mi mano. Fue al balcón. Yo lo seguí. La ciudad bajo nosotros bullía de vida, pero aquí, en el 8º piso, me sentía como en una isla. Ricardo estaba apoyado en la barandilla, absorto en la distancia. Sus hombros estaban tensos, y sentía como todo su cuerpo gritaba por alivio. Vestida con un sencillo vestido gris de punto, que se ajustaba perfectamente a mi silueta, sin adornos innecesarios, con mangas largas y cuello en V, me sentía cómoda pero a la vez excepcionalmente femenina. En los pies, solo llevaba unas suaves pantuflas de casa. Su mirada, cuando se volvió hacia mí, hizo que mis mejillas ardieran. Estoy harto de esta ciudad, susurró. De esta prisa, de esta indiferencia. Asentí. Lo sé. ¿Recuerdas el pueblo? Preguntó, y en su voz había nostalgia. Ese aire, esos olores, allí era diferente. Allí había vida, respondí en voz baja. Su mirada se detuvo en mis manos, que instintivamente se apretaron en la barandilla. Tienes unas manos tan reales, Isabel. Fuertes. No le temen a la tierra, al trabajo. Esa era su inusual sensibilidad por los detalles, por la autenticidad, por lo que para mí era tan natural, y que él percibía y valoraba. Sentí un calor que se extendía por todo mi cuerpo. Era como el sol en la piel. De repente, Ricardo extendió una mano. No dijo nada. Simplemente se quedó allí con la mano extendida, esperando. Mi corazón latía desbocado. Sabía lo que significaba. Era una invitación. Una invitación a volver a ese mundo, a esos sentimientos. Lentamente levanté mi mano y la puse en la suya. Sus dedos se cerraron suavemente sobre los míos. No había deseo en ello, solo una promesa. Una promesa de comprensión, de calor y de algo que aún estaba por venir. Sentía como la mano de Ricardo, ligeramente húmeda por el sudor, pero tan cálida y estable, sostenía la mía. Era una sensación extraña, tener su mano en el apartamento de mi hija, en el corazón de la ciudad. Pero al mismo tiempo, sentía que era justo aquí, en este gesto aparentemente ordinario, donde residía toda la verdad. Sentía su pulso, su vida, que de repente se había vuelto tan cercana a la mía. Nos quedamos así un momento, en silencio, mirando la ciudad que vivía su propia vida, ajena a nosotros. En un momento dado, la puerta de entrada se abrió. Elena regresó. Rápidamente soltamos nuestras manos. Ricardo se apartó de la barandilla, yo me aparté de él. Todo volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. Elena entró en la sala con sus bolsas, sonriente, hablando de ofertas. Ninguno de nosotros reveló lo que había sucedido en el balcón. Pero yo sabía que ese momento, ese breve toque, ese deseo no expresado, habían dejado en ambos una marca imborrable. Era solo el principio. El principio de algo que estaba destinado a florecer, como una flor que ya no se puede detener. Los días en Guadalajara se volvieron borrosos, fundiéndose en una sola y larga expectativa. Cada encuentro con Ricardo era como una gota de agua en tierra sedienta, traía alivio, pero solo por un momento. Intensificaba el anhelo. Sentía como crecía en mí algo poderoso, algo que intentaba ocultar, pero que exigía atención. Mi cuerpo era consciente de su presencia en cada habitación, en cada respiración. A menudo, al cruzarnos en la cocina, nuestras manos se rozaban accidentalmente, y yo sentía un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Su mirada, cuando creía que nadie lo veía, era hambrienta y llena de nostalgia. Se acercaba el fin de semana. Elena, como de costumbre,
lo tenía todo planeado al minuto: visita a la familia en Tlaquepaque, luego compras en el centro comercial. Toda esa realidad ordenada de repente empezó a asfixiarme. Miraba a Elena, tan satisfecha con su perfección, y sentía un vacío. Sabía que aquella yo, la de hace apenas unas semanas, habría aceptado todo sin decir palabra. Pero esta nueva Isabel, la que Ricardo había despertado en el refugio, ya no podía guardar silencio. El sábado por la mañana, justo después del desayuno, mientras Elena enumeraba en voz alta los puntos de su plan del día, sentí como algo dentro de mí se rompía. Me sentí ahogada. Me levanté de la mesa, ignorando sus palabras. Ricardo, sentado enfrente, levantó la cabeza, y en sus ojos vi un destello de comprensión. Tengo que salir, dije, y mi voz sonó extraña, demasiado fuerte en aquella cocina perfectamente ordenada. Elena me miró sorprendida. ¿Salir? ¿Pero a dónde, mamá? Tenemos planes. ¿Tengo que? Simplemente tengo que, repetí. No podía explicar que necesitaba respirar. Que necesitaba escapar de esa rutina asfixiante, de esa normalidad fingida. Quería escapar de mí misma, de la que era antes de que él apareciera en mi vida. Salí sin decir una palabra. En la calle, respiré hondo el aire fresco y ligeramente frío de Guadalajara. Era ese extraño frescor otoñal que anunciaba el fin del verano. Caminé sin rumbo, pasando junto a peatones que se apresuraban a sus asuntos. Me sentía perdida, expuesta, como si toda mi tormenta interior fuera visible para todos. De repente, sentí una mano en mi hombro. Me di la vuelta. Era Ricardo. Su rostro, generalmente tan sereno, ahora estaba marcado por la preocupación. Isabel, ¿qué pasó? Preguntó, y en su voz había la misma comprensión que había visto en sus ojos. Ya no puedo más, susurré. No puedo. Todo esto es demasiado. Me guió a un parque cercano. Nos sentamos en un banco bajo un viejo árbol de ahuehuete. Las hojas, ya ligeramente amarillentas, susurraban sobre nosotros. Miré sus manos, las mismas, fuertes, con las venas marcadas, que recordaba tan bien. En aquel momento, en el corazón de la ciudad, de repente me sentí segura. Su mano se levantó suavemente y acarició mi cabello, que en mi prisa había dejado desordenado. Sentía su mirada sobre mí, que era como una manta cálida y envolvente. Lo sé, dijo en voz baja. Yo tampoco puedo más. Sus palabras fueron como una explosión. Entendí que era el fin de la espera, el fin de la simulación. Era el momento en que ambos nos paramos al borde del abismo. Lo miré a los ojos. Estaban llenos de dolor, pero también de determinación. Ya no era deseo. Era una necesidad. ¿Y ahora qué? Pregunté, y en mi voz resonaba la desesperación. Ricardo me miró directamente a los ojos. Su mano, que se posó sobre la mía, era cálida y firme. Sentí el pulso de su sangre, su vida, en mi mano. En aquel momento, en el ruido de la ciudad, solo escuché el latido de nuestros corazones. Tenemos que hacer algo, dijo. No podemos seguir viviendo así. En ese mismo instante, escuchamos un grito. Un grito fuerte y aterrorizado de un niño. Sofía. Mi nieta. Nos levantamos del banco de un salto. El grito venía de más allá de la avenida, donde había un parque infantil. Ricardo corrió primero, yo justo detrás de él, con mis sencillas zapatillas de ciudad, que de repente me parecieron demasiado pesadas. Cuando llegamos, vimos a Elena arrodillada junto a una Sofía que lloraba. Junto a ella, Mateo miraba algo en el suelo. ¿Qué pasó? Preguntó Ricardo, acercándose corriendo. Elena levantó su rostro bañado en lágrimas. Sofía. Sofía se cayó. Se tropezó, cayó en un charco, y se lastimó la rodilla. Sofía lloraba, su pequeña rodilla estaba cortada y ensangrentada. Miré a Elena, que parecía completamente desamparada, y a Ricardo,
que inmediatamente se arrodilló junto a su hija, evaluando la herida. En aquel momento, ante esa situación simple y cotidiana, sentí como todos mis pensamientos, todos mis deseos, todas esas emociones complicadas, desaparecían. Solo quedó una verdad simple: los niños. Elena se levantó, y en sus ojos, generalmente tan controlados, vi pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le duele? Ricardo levantó a Sofía en brazos. Con delicadeza, pero con firmeza. Sofía, a pesar del dolor, se acurrucó en su hombro. Sentí un extraño pinchazo. Instintivamente me acerqué. Hay que limpiarlo, dije, mirando la rodilla ensangrentada. Vamos a casa. Regresamos en silencio. Elena caminaba junto a Ricardo, que llevaba a Sofía. Yo caminaba detrás de ellos, y mis pensamientos daban vueltas. La sangre en la rodilla de Sofía. Las lágrimas de Elena. La fuerza tranquila de Ricardo. Todo era tan real. Demasiado real para ignorarlo. Cuando entramos al apartamento, de repente sentí como todo ese frío y orden de la ciudad volvían. Pero en medio de todo eso, en esa repentina calma después del grito, también sentí algo más. El peso de la responsabilidad. Ricardo colocó suavemente a Sofía en el sofá. Trae el botiquín, Elena, dijo en voz baja, y en su voz no había ni rastro de irritación, solo firmeza. Elena fue al baño. Ricardo se arrodilló junto a Sofía, acariciándole el cabello. Todo estará bien, mi amor, dijo. El abuelo te curará. Lo miré. Sus manos, que hace un momento sostenían las mías, ahora tocaban delicadamente la piel de su hija. Sus ojos, tan llenos de anhelo hace solo unos minutos, ahora estaban llenos de amor y preocupación. Sentí como algo en mi pecho se apretaba con dolor, pero también con una extraña conciencia. Cuando Elena regresó con el botiquín, Ricardo se encargó de la herida de Sofía, limpiándola y vendándola con cuidado. Estaba tranquilo, sereno, como siempre. Lo miré a él, a su habilidad, a su paciencia. Y entonces lo entendí. Entendí que hay cosas que no se pueden ignorar. Hay roles de los que no se puede escapar. Elena, aliviada, abrazó a Sofía cuando Ricardo terminó. Gracias, Ricardo, dijo en voz baja. ¿Qué haría yo sin ti? Ricardo solo asintió con la cabeza. Su mirada se encontró con la mía. En sus ojos estaba la misma pregunta que yo me hacía, ¿y ahora qué? Pero yo ya conocía la respuesta. Esa situación repentina e inesperada, ese grito de la niña, todo eso de repente me devolvió a la tierra. Comprendí que, aunque el anhelo y la nostalgia eran fuertes, la vida seguía adelante. Que en ella había otras obligaciones, otros amores. Sentí como en mi corazón nacía una nueva tormenta, mucho más fuerte que la que me había asolado antes. Una tormenta que me obligaba a elegir. ¿Seguiría este nuevo y salvaje deseo, o volvería a mi papel, a mi normalidad, que, aunque dolorosa, ofrecía cierta seguridad? El resto del día transcurrió en un extraño silencio. Por la noche, Ricardo, cansado, se acostó temprano. Yo me quedé sola en la sala. Miré la ciudad por la ventana. Sentí como algo en mí cambiaba, para siempre. Y supe que mañana, cuando saliera el sol, tendría que tomar una decisión. Una decisión que afectaría toda mi vida.